Para los que no te conozcan, ¿quién es Alan? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste en el mundo de las inversiones, etcétera? Pues soy un chaval de una familia normal, humilde, que bueno, pues empecé a entrenar muy pronto, pues me evadí un poco con el mundo del entrenamiento, el fitness, y desde los 15 años empecé a entrenar. Y bueno, pues viví un poco la adolescencia normal de cualquier chaval, por así decirlo, y bueno, pues empecé a estudiar económicas a los 18, empecé a opositar para policía el mismo año, pero cuando ya llevaba 2-3 años, el primer año de carrera bien y tal, y luego ya al final me desmotivé y empecé a trabajar en un gimnasio, que era un poco en la movida que yo estaba metido. Y empecé los fines de semana, progresivamente, a hacer entrenamientos personales, luego empecé a vender suplementación dentro del gimnasio, pues así hasta los 23, 24, hasta que me hicieron una propuesta pues, para trabajar en una tienda de suplementación. Y en esa tienda de suplementación pues llegó un momento que me la pude quedar y hice mi emprendimiento con 23 años. O sea, eras el dueño de la tienda, pasaste a ser el dueño de la tienda. Pasé de ser empleado, me hicieron una propuesta, hubieron unos cambios en la empresa y me propusieron quedármela y me fui a un centro comercial pues que en teoría iban a desarrollar un proyecto muy chulo, rollo Mercado San Miguel, justo abrían un gimnasio al lado, que es al que sigo yendo actualmente, y con la idea de ver un poco lo que supuestamente se iba a hacer, pues tomé esa decisión y estuve pues un año ahí, pues vendía con los clientes del gimnasio, más la gente que yo entrenaba, pero finalmente ese proyecto nunca se llegó a hacer y me quedé con una deuda al final, pues me quedé sin dinero y con una deuda además. Y bueno, pues me salió la oportunidad a través de un amigo de trabajar en un club, que es este mismo edificio, como portero de un club de chicas. Y bueno, pues estaba en esa tesitura de decir, tengo una deuda, tengo que pagarla y con todo lo que supone, porque bueno, llega un momento que las deudas, pues cuando ya tienes una cierta experiencia, o has tenido una, pues la llevas mejor, pero con 23 años es, hostia, tengo una deuda. Tal. ¿De cuánto era la deuda, si se puede saber? Pues eran 8.000 euros, o sea, no era mucho, pero para mí era... Para una persona que no tiene dinero... Para una persona de a pie que puede aspirar a cobrar 1.000 y pico euros y ha hecho su primer emprendimiento, pues era una hostia de realidad, claro, el tomar esa primera decisión y bueno, y ya dejar mi trabajo. Y bueno, el caso es que empecé a trabajar de portero aquí, cobraba 1.200, 1.300 euros y digo, bueno, pues poco a poco iré pagando la deuda y lo bueno es que tengo tiempo porque trabajo de 5 o 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, yo podía seguir entrenando, podía seguir emprendiendo en el camino un poco de la autoformación y así fue, o sea, terminé de pagar la deuda, fui... ¿Cómo conseguiste el dinero para pagar esa deuda? ¿Qué hiciste exactamente? Bueno, pues trabajar. Entonces, y ¿de qué trabajaste, aparte después de la tienda? ¿En qué trabajaste? En el club. ¿Estuviste en el club 100%? Sí, ¿no? Vale. Cerré la tienda y empecé en el club. O sea, de hecho, el encontrar el club fue un poco ya tomar la decisión límite de decir, a ver, esto no va a ningún lado, este proyecto que se supone que sí que iban a hacer no lo van a hacer, entonces hay que ser realista y tengo que buscar otro camino, porque si no aquí la pelota cada vez va a ser más... ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en el club? En el club estuve 2 años y medio. ¿Y cómo fue el cambio, el momento en el que te diste cuenta de que querías cambiar aparte del club, que querías hacer algo más con tu vida? Pues, a ver, empecé en el club, estuve 2 años y medio y llegó un momento de que, bueno, pues ya había conseguido pagar la deuda, que era mi principal objetivo, y ya después de pagar la deuda, mi siguiente objetivo me empecé a interesar por el mundo de la inversión y digo, bueno, ya que tengo una nómina indefinida, pues lo que quiero hacer es aprovechar mi nómina pues para hacer mi primera compra, para invertir y demás. Y casualmente no, pues se fueron las chicas del club y se quedó el edificio vacío y mi plan se volvió a ir a la mierda, por así decirlo, ¿no? Porque había salido de uno, que era pagar la deuda, y ahora ya estaba en la movida de que iba a hacer mi inversión y justamente se me va el plan a la mierda. Entonces, pues decidí... me puse a investigar, estuve una semana jodido porque digo, ahora me toca volver a buscar otro trabajo, a ver qué trabajo me puedo buscar que me permita formarme, seguir entrenando y que no me absorba y tal, y finalmente pues yo estaba viendo dos pisos, pero yo solo tenía 3.000 euros de ahorros, entonces teóricamente no podía acceder a esos pisos, pero bueno. Claro, porque normalmente la gente tiene esa concepción de que tú pagas el 10% de entrada o 20%, sí, ¿no? 10-20% y en teoría pues no tenía la opción de pagar el 10-20% más impuestos. Y tenía 2 pisos a tiro y yo digo, hostia, pues si compro estos 2 pisos, tal, se me quedan 2.000... Arriesgado, ¿eh? 2 pisos ahí ya de una. Sí. Claro, lo que pasa es que
Yo ya estaba desempleado, lo que pasa es que pues, a ese día yo iba al banco y estaba activo en mi vida laboral, porque la saqué justo antes de que me diesen de baja, me aumenté un poco los ingresos para ya facturar 1.600, o sea, preparé un poco el terreno para que el día que me quedase desempleado oficialmente, pues tuviese, por así decirlo, el muñeco vestido para los bancos para que me pudiesen dar la financiación. Y pedí 2 préstamos personales a 2 bancos distintos y 2 hipotecas a otros 2 bancos. Hostia. Y claro, pues era un poco, lo comentaba así un poco con mi entorno y pues la gente me decía que estaba loco en el sentido de... ¿Pero salió de ti solo o había alguien detrás, un mentor o algo que te dijo, que te guió un poco? A ver, yo iba investigando, iba cogiendo perlitas de aquí y de allá y eso fue un poco, aparte que me seguía formando un poco pues, con podcast, YouTube, tal, y eso era un poco lo que me mantenía la llama viva, por así decirlo. O sea, no tenía un mentor en concreto, sí que es verdad que hubo algunas historias dentro del club, porque al final venían agentes inmobiliarios, banqueros, y yo pues dentro de mis inquietudes pues estaba buscando la manera de cómo podía hacerlo. Y finalmente con un par de conversaciones y un par de conclusiones que saqué dije voy a hacerlo, o sea, si total yo sacaba los números y digo voy a seguir ganando lo mismo que gano ahora, además tengo 2 años de paro en cierta manera, entonces digo vamos a ver, tengo 2 años para darle forma y además después de pagar los préstamos personales y las hipotecas me va a seguir quedando 1.500 más, me llevo el paro de 1.200, 1.200 euros y digo y con eso pues voy dándole forma a la reforma, digo tengo tiempo y esa fue la decisión valiente, pero claro, a nivel familiar y todo el rollo, pues imagínate, mi madre, mi abuela, o sea, lo que podía pensar es en plan, ya les costó aceptar que estaba trabajando en un club, pero ya cuando les digo, no, es que me voy a quedar desempleado, pero voy a comprar 2 casas, es cuando me dicen, chaval, ya se te ha terminado de ir del todo y bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste en comprar esas 2 casas? Porque yo quiero que la gente sepa, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda realmente en hacer todos los trámites? Porque me imagino que no será fácil, ¿no? Tardé menos de 2 meses, en menos de 2 meses de diferencia, porque al final ahí está el CIRBE, que el CIRBE es una base de datos donde aparece el historial de los préstamos que tienes, que es un poco la referencia que tienen los bancos a la hora de darte un préstamo para saber si lo van a pagar. Claro, o sea, al final los bancos tienen su sistema por el cual deciden dártelo o no dártelo en base a lo que ellos consideran que vas a poder pagar. Entonces había 2 meses de retraso, entonces tuve que hacer las 2 operaciones muy rápido para que no saliese en los 4 bancos que yo tenía CIRBE y mucho menos que estaba desempleado. Entonces... o sea, un poco como engañaste el sistema, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque, sí, a ver... Porque si lo hubieses hecho de una forma legal, ¿tú crees que te hubiesen dado 2 casas? No. Hombre, ¿2 préstamos? Sabiendo que estoy desempleado, ¿no? Claro. Pero yo en ese momento aún no lo estaba, de hecho pedí el favor de que no me diesen de baja todavía para poder estar activo en el mercado laboral, entonces fue... Yo creo que es importante, ¿no? Que seas un poco pillo en la vida porque esto es lo que te hace luego, ¿no? Llegar al siguiente nivel, ¿no? Claro, o sea, al final el sistema está montado y ahora lo puedo ver aún con más perspectiva, te dan dinero si tienes dinero, pero la realidad es que... ¿Qué es el dinero, no? ¿Qué es el dinero? O sea, el dinero te hace falta en teoría cuando no lo tienes, Yeah. pero bueno, es lo que pasa, al final los bancos tienen sus ratios y sus movidas para tomar la decisión de si te dan dinero o no, pero ellos no saben si vas a invertir, realmente si tu inversión es buena y si realmente estás invirtiendo para generar más dinero, que era mi caso. Entonces ese fue un poco mi pillería, que para algunos puede ser más moral, menos moral, pero al final yo lo único que quería era ser libre, ¿sabes? Claro. Que creo que no quise engañar a nadie ni nada, de hecho pues, los préstamos los pagué. Fue como mi primer hijo, porque al final es tener una responsabilidad Claro. de tener 23 años a decir, hostia, es que ya tengo unos préstamos que pagar, tengo que mantener 2 casas, 2 IBIs, todo lo que conlleva. Entonces, para mí eso fue como tener un hijo, en cierta manera. Ahora, viéndolo, me dio mucha madurez en ese sentido. Vale, una vez que compras las 2 casas, ¿qué haces con ellas? O sea, ¿qué decides hacer? ¿Las voy a alquilar, las voy a reformar? ¿Las reformas y luego las alquilas o las alquilas directamente? Una de ellas le pegué un lavado de cara muy superficial porque tenía un buen estado, que de hecho era un poco mi objetivo, es decir, no me tengo que meter en 2 grandes reformas porque no tenía capital, no tenía liquidez para hacerlo realmente. Entonces, una de ellas la puse a alquilar prácticamente inmediatamente, le puse un parquet y la pinté entera, le cambié un poquito los muebles y tal, me gasté, no llega a 4.000 euros
para adecuarla y que quedase atractiva, y la alquilé, pues me dieron la fianza, tal. Yo tenía una plaza de garaje, la vendí y con eso reformé el otro piso. Que en esa plaza de garaje le saqué, la compré en 5.500 y la vendí por 10.000 y un coche. Entonces recuperé esos 15.000 euros, entonces fue como que empecé a ganar confianza progresivamente, de ser una locura y decir, hostia, he vendido una plaza de garaje que ya me ha dado otros 10.000 euros más y con eso voy a hacer la reforma. Y con esa reforma ya empecé a hacer alquiler vacacional, alquiler corta temporada, y le estaba sacando pues 1.500 euros al mes de media. Había meses que le sacaba 2.000, otros que le sacaba 1.000, una media aproximadamente de 1.500. Entonces conseguí estabilizar en cierta manera pues 2.200 euros aproximadamente. Es muy buena rentabilidad, para 2 casas. Claro, hombre, es que me costaron 55 y 45.000 euros. Es una burrada, en mi opinión, porque estás sacando casi un 20% del valor anual en 5 años. Es una de las curiosidades, y de hecho eso lo planteo hoy en día, que todo el mundo, hoy en día quiere comprar todo el mundo casas que valen el doble cuando yo las compraba, y cuando yo las compraba nadie quería comprar casas y valían la mitad. Es un poco la paradoja de las inversiones, de que cuando las cosas suben es cuando la gente quiere entrar al mercado, y cuando están abajo nadie quiere comprarlas. Y justamente esa era mi reflexión, de decir, a ver, pago 200 euros de hipoteca de cada piso, más el préstamo personal. Digo, se cae el mundo, y digo, una alquilera muy mala vale 600 euros, y luego tengo la opción, pues alquiler vacacional, que en ese momento no estaba tan regulado, y me daba ese plus que me hizo ir liquidando los préstamos personales progresivamente, y después de un tiempo de pelearme con las reformas y todo el lío, conseguí tener esa estabilidad de decir, joder, la gente se está partiendo los cuernos por generar 1.200 euros, o como podía estar yo noches trabajando y tal. Digo, hostia, pues me estoy sacando 1.500 pavos, digo, esto mola, ¿sabes? O sea, mola en el sentido de decir, tengo mi libertad, sigo entrenando, sigo formándome, y empecé a intermediar operaciones para otras personas, un poco vendiendo mi éxito, mi razonamiento que a mí me había llevado pues a tener ese resultado, y ya mi experiencia sobre haber hecho pues 2 reformas y tal. ¿Tú piensas que ha cambiado el tema inmobiliario estos últimos años, desde que tú compraste, por ejemplo, estas 2 casas, a nivel de precio, de alquileres, etcétera? Sí, claro, ha cambiado mucho. ¿Crees que hay oportunidades todavía? Sí, lo único que mi yo de hace 6 años o 7 años, cuando empecé, probablemente hoy en día no encontraría oportunidades, porque al final, entre la subida del tipo de interés y la subida generalizada que ha habido de precios, han estrangulado las rentabilidades. Yo ahora sigo haciendo operaciones incluso más rentables que antes, pero porque tengo un conocimiento mayor que me hace optimizar todo el proceso y me hace llegar a operaciones que mi yo de antes no llegaría. Entonces, precisamente cuando hay ese boom de gente que quiere entrar al mercado, son gente que no tiene el conocimiento, y muchas veces se meten en líos porque ya no es el momento de comprar la típica operación promedio como hacía yo antes. Antes el contexto era favorable para ese tipo de operaciones, el mercado, simplemente pedir un préstamo al tipo de interés que había antes y comprar más o menos bien, prácticamente era un éxito asegurado, y con el tiempo se ha visto. De hecho, pues con todo el contexto que ha habido de la inflación, la impresión de dinero de la pospandemia, pues eso ha influido de que mucha gente se refugie en el sector inmobiliario, que haya una gran demanda y en consecuencia pues hayan subido muchísimo los precios. Entonces, esas mismas casas yo hoy en día las he vendido, por ejemplo, y las he vendido por el doble de precio después de haberlas alquilado durante 4 o 5 años. Brutal. Entonces, pues yo podría, hay gente que sigue comprando tal, pero yo he dicho, vamos a ver, ya sé cómo funciona el sistema. Estás siendo paciente, ¿no? Me imagino. Sí, he hecho un par de operaciones que, aunque ya lo explicaré más adelante, que me han hecho tener más liquidez comprándolas. Es decir, he comprado un 40 o un 50% por debajo de mercado, y a través de la financiación además me he capitalizado más todavía. Entonces compré las propiedades o sea, vendí las propiedades que yo tenía hace 5 o 6 años y he comprado otras nuevas, y entonces me he puesto en una posición de tener propiedades y liquidez, que es mi estrategia de cara un poco a un contexto de turbulencias que vienen a partir de ahora. Entonces, no invito a que cualquier persona entre de cualquier manera al mercado, porque creo que no es el momento. Es el momento de formarse. ¿Piensas que hay que formarse? Es muy importante formarse, sobre todo si te quieres dedicar a ello, ¿no? Porque como todo no es lo típico que hace la gente, ¿no? Que se compra una casa y ya está, y ya. Y no quieren dedicarse a eso, se compra una casa. A ver, vamos a ver, si las casas son
un ingreso muy complementario de todas tus cosas, pues puede ser un planteamiento viable si dices, a ver, tengo un negocio que me funciona muy bien. Lógicamente no va a estar en la misma tesitura que me dedico durante 7 años, es mi día a día, estoy constantemente aprendiendo, constantemente en el mercado, entonces no va a conseguir una persona que está centrada en su negocio lo mismo que yo, o sea, sería... ¿Qué opinas de comprarte una casa para ti mismo? ¿Piensas que es una cosa buena o una cosa mala? ¿O es mejor invertir y que los propios alquileres te paguen un alquiler? Yo siempre pienso que hay que sacar la calculadora y lo que la calculadora diga es lo que manda. Entonces, normalmente la casa que te gustaría, estoy hablando de reglas generales, para vivir o tu paja mental de casa, normalmente es más rentable alquilarla que comprarla. Y normalmente perfiles de casas de un perfil más bajo, porque al final en cada mercado hay un umbral en alquiler, a partir de X cantidad, por ejemplo en Alicante ahora está a 700 euros, a partir de 700 euros, aunque la casa sea muy buena, debido a que llega muy poca gente a poder pagar esas cantidades de alquiler, la rentabilidad baja, porque hay mucho menos público que pueda acceder a ese tipo de alquileres. Entonces hay que entender un poco tanto el mercado, el contexto, hay que saber analizarlo para, siempre con la calculadora en la mano, cuánto inviertes, cuánto te gastas en el activo, cuánto te pagaría el mercado en el caso de que lo vendas, para saber si estás tomando una decisión eficiente, bien porque estás dejando de ganar una posible venta, o bien porque estás alquilando, o bien porque podrías tener una plusvalía si vendes. Entonces, también eso, rizar tanto el rizo depende en el punto que estés. Si, insisto, si tienes un negocio que te da mucho dinero, pues no vas a estar pensando en vender para tener un gran capital para volver a invertir. A lo mejor simplemente vas acumulando. Es que depende No, porque mucho... he sacado este tema porque en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, el autor menciona, ¿no?, que nunca te deberías comprar una casa para ti mismo, sino que deberías comprar con ese dinero que tienes varias casas que luego te acaben pagando tu propia casa. Sí, no, a ver, eso es lo más Inteligente, ¿no? lo más inteligente o lo más eficiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, lo principal, la gente suele primero comprarse su casa y luego invertir. Precisamente van por ahí los tiros, o sea, si tú te compras tu casa para ti, ¿cuándo vas a invertir? Digamos que tienes 100.000 euros, ¿vale? En líquido. O sea, tú tienes 100.000 euros, ¿qué harías? Si tengo 100.000 euros, probablemente compraría 3 casas que me diesen... solo tengo 100.000 euros, entonces buscaría algo que tenga rotación, que me pueda involucrar en la gestión para sacar un buen flujo de caja, para buscar sacar probablemente unos 3.000 euros limpios en flujo de caja. O sea, que es, te lo estoy diciendo con operaciones que estoy haciendo actualmente. O sea, Sí. no estoy poniéndome en hipótesis surrealistas. O sea, con 100.000 euros podrías apalancarte. Probablemente haría 2 operaciones para generar flujo de caja, que me genere 1.500, 2.000 euros, y luego otra para comprar, reformar y vender, dependiendo también en el ciclo y en el contexto en el que estés, porque de esa manera te respaldas mediante unos ingresos recurrentes y por otro lado tienes otra operación que vas sacando plusvalías que te pueden ayudar a seguir generando plusvalías e ingresos activos comprando y vendiendo. Entonces, es importante también no quedarte estancado en tus inversiones, saber cuál es el siguiente paso y prever qué quieres hacer dentro de 3 años, de 5 años, en base al contexto que tú tienes a nivel personal. Entonces, así a priori una persona que tenga 100.000 euros, que te cobre 1.500, 2.000 euros y tenga ese contexto, yo diversificaría, haría 2 o 3 inversiones y mezclaría ingresos recurrentes con plusvalías, comprando, aportando valor y vendiendo. ¿Cómo te ha ayudado? Porque aparte del tema inmobiliario, el tema de las casas, tú eres una persona que está fuerte y yo quiero destacar la importancia de eso, ¿no? De ir al gimnasio, hacer deporte. ¿Cómo te ayuda mentalmente luego a afrontar el día, ¿no? Porque... Pues a ver, el deporte con 15 años probablemente te mentiría si no te dijese que tiene un gran componente de vanidad, de sentirte bien, de subir tu autoestima. El ligoteo, las chicas, ¿sabes? Es el primer motor por el cual tomas la decisión. Luego, ahora que llevo 18 años ya entrenando, desde los 15 hasta los 33, pues se ha convertido en una herramienta de gestionarme a nivel emocional y ha pasado a tener importancia a otro tipo de cosas, como es eso, pues es gestionar mis emociones, mantenerme también en forma, porque también favorece mi autoestima, me hace ser más fuerte a nivel físico y a nivel mental. Entonces es una herramienta para equilibrarme en cierta manera. Entonces, de hecho, yo siempre pongo esa similitud
entre lo que es el deporte y las inversiones, en este caso. Cuando tú entras, todos hemos entrado en un gimnasio, hoy en día el 90% de las personas han entrado a un gimnasio. La diferencia está en que tú entras a un gimnasio y ves toda la maquinaria, dices, hostia, ¿esto por dónde empiezo, no? Es esta maquinaria de piernas, de tal, y te vuelves loco. Entonces, al principio colapsas porque no sabes lo que tienes que hacer, si esto está bien, tienes un amigo que hace CrossFit, otro que se lesionó haciendo no sé qué ejercicio y te empieza a venir toda esa información y no sabes por dónde empezar. Y luego tienes dos tipos de personas, el que sigue y domina la sala y al final sabe cuando entra al gimnasio qué es lo que tiene que hacer en base a sus objetivos, si tiene un entrenador personal que le hace una rutina y va paso a paso ejecutando esa acción y pasa al siguiente nivel, y luego tienes el que se lo deja porque te dice, no, es que me puedo lesionar o ahora no tengo tiempo, que al final son excusas para no actuar. Volviendo al tema de antes, de cuando trabajabas en este club de señoritas, por decirlo de alguna manera, ¿tienes alguna historia o anécdota que nos quieras contar y que le quieras contar a la audiencia que le podría interesar? Son muchas, pero así relacionadas con el mundo inmobiliario, te voy a contar una que a mí me aportó mucho a nivel personal y creo que a la gente también le puede aportar. Y bueno, pues dentro de un contexto pues, de señoritas de compañía, pues con un poco la locura que todo eso conlleva, porque al final pues, es como esa parte oscura de la sociedad, de la gente, ¿no? De ese lado impopular que no te cuentan tomando un café y que lo hacen cuando nadie les ve. Pues había muchos perfiles dentro de las chicas que trabajaban, la gran mayoría pues veías que al cabo del tiempo acababan, debido a una mala gestión del dinero a nivel emocional y demás, pues acababan enganchadas pues, a drogas, en este caso, a compras compulsivas, a gasto a nivel general sin control. Entonces al final se hacían muchas veces adictas al consumo, a unos consumos que no se podían permitir de otra manera que no fuese trabajando en este sector. Y en concreto hubo una chica que yo conocí que tuvo más cabeza que el resto, que la gran mayoría, que al final acaban esclavas un poco de esa locura, adicciones, tal. Entonces, esta chica al final se aprovechó, entre comillas, de que al final a un club pues, van muchísimos perfiles de hombres que se dedican a muchísimos trabajos. Banqueros, gente inversora, los empresarios más exitosos, de todo tipo. Claro, ¿no? Constructores, inversores, agentes inmobiliarios, aprovechando un poco en el contexto en el que yo estoy a día de hoy. Y al final esta chica se dio cuenta de que los hombres, en muchos casos, no iban al club solo para tener sexo, o en muchos casos los que más dinero se gastaban no eran los que tenían una necesidad sexual, buscaban un tema, una validación, compañía, pues contar tus penas y demás. Y al final un poco la utopía de cualquier hombre que va a un club de chicas es pues la famosa película esta de Pretty Woman, ¿no? de sacar de la historia del héroe, de sacar a la chica del trabajo y convertirla en una princesa y todo eso. Que normalmente eso no pasa, ¿sabes? Es algo que al final termina siendo irreal, entre comillas. Pero bueno, esta chica en concreto pues fue bastante inteligente porque después de haber pasado por todos los procesos que veía que estaba bloqueado, empezó como a autoformarse sobre ventas, a analizar un poco la psicología de los hombres y tal, y se aprovechó en un contexto donde venían banqueros, reformistas, instaladores de aire acondicionado, aprovechó un poco todo ese conocimiento y que todos le querían ayudar, por así decirlo, para empezar a hacer una inversión inmobiliaria, y empezó a invertir en el sector inmobiliario con lo que ya iba generando trabajando, hasta que llegó un momento que tenía suficientes rentas para dejar de trabajar, y además esos pisos los alquilaba a chicas para que no estuviesen en un club y que fuesen independientes. Entonces llegó un momento en el que ella dejó de trabajar gracias un poco al conocimiento, a la seguridad que le dieron todos esos hombres que eran sus clientes, que a priori pues simplemente iban a gastarse el dinero por sexo. Entonces ella aprovechó todo eso para salirse de ser prostituta. Aprendió de todos, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? aprendió de todos y ese fue un poco su salida, y finalmente pues se dejó el tema
del mundo oscuro y empezó a invertir en el sector inmobiliario. Y hoy en día esta rentas. chica ya, pues imagino que tendrá muchas casas y vamos, habrá pasado el nivel de la vida, ¿no? Sí, no está en España, yo de hecho no tengo contacto con ella ni nada, pero soy consciente de esa historia y para mí eso fue muy inspirador porque al final, a ver, no hace falta ser prostituta para que te inspire, pero quiere decir que una persona que está en la mierda a nivel económico, a nivel mental, a nivel de todo, pues consigue un poco darle forma a su realidad y salir adelante, que al final creo que es un poco la conclusión de esta historia. Y quiero recalcar que la importancia, ¿no? de que todos los humanos tenemos que aprender de las personas, cualquier persona siempre nos va a aportar algo que sea diferente. La cuestión es tener esa predisposición para aprender, porque aquí un poco la diferencia que había entre el resto de chicas y ella era que las chicas solamente querían el dinero, o sea, no querían escuchar rollos de otra gente. Y esta chica dijo, vamos a ver, voy a escuchar lo que me vais a decir, porque es que además el escucharos cumple la función que vosotros venís a buscar conmigo, que al final es, pues, conseguir lo que no consiguen en su vida real, que alguien le escuche, que le cuente su lío, y además se aprovecha de su conocimiento para, con el propio dinero de ellos, por así decirlo, invertir. O sea, a mí me parece muy curioso y muy inteligente dentro del contexto en el que estamos hablando y en el que yo estaba, y me parece muy inspirador. Y volviendo al Alan, a algo más personal, algo más cercano, me gustaría que contaras los hábitos que tienes como una persona que tiene éxito, ¿no? Como que ha conseguido casas, como que ha conseguido, pues, tu propio negocio y te mueves mucho para que te vaya mejor la vida. ¿Cuáles son tus hábitos que te han llevado a este paso, ¿no? Pues mis hábitos es el deporte, que es como hemos comentado. Cuéntanos un día general. O sea, un día tú te levantas, ¿a qué hora te levantas? Yo me levanto aproximadamente a las 6 de la mañana, 6 y media, Vale. Es a la hora que me levanto. Normalmente me voy al gimnasio, lo primero que hago es irme al gimnasio, es mi primer trabajo, por así decirlo. Y a partir de las 8 y media, según el día, pues a lo mejor tengo visitas, tengo que ir a hacer alguna gestión para algún piso, visitar reformas, o sea, hago todo lo que compone en el día. Luego todos los días le dedico pues una horita y media, 2 horas, según me apetezca o tenga tiempo, pues a formarme mediante podcast, lectura y demás. Por la tarde más de lo mismo, hago las gestiones que tenga que hacer, pero al final el resumen es trabajo en las acciones o los proyectos que tengo en marcha en ese momento, aumento conocimiento y me mantengo a nivel físico y mental mediante el deporte. Es decir, pues yo cuando no tenía nada pensaba justamente así, digo, si yo mantengo mi centro, que es el deporte y la lectura, es imposible que me vaya mal en la vida. Por mucho que yo ahora mismo no tenga recursos, es imposible que si yo hago una estructura eficiente de vida, soy un consumidor responsable y sé adaptarme a mi realidad en cada momento, y para mí mi base del día es hacer deporte y lectura, eso no vale dinero. O sea, lo voy a poder hacer siempre, me vaya muy bien, mal o regular. Entonces, si mantengo esa estructura de vida, antes o después me tiene que ir bien por huevos. O sea, porque estoy aumentando mi conocimiento progresivamente. Y además que tú tienes la rutina, ¿no? De los pequeños hábitos, es lo que cómo se consigue las cosas, ¿no? Es así, al final es el hilo conductor con todo. Cuando te consigues poner en forma y lo estabilizas, te das cuenta que las inversiones son igual. Ahora que estoy con las redes sociales es lo mismo. Al final entras en ese proceso en el que en la primera fase te sientes incómodo hasta que controlas el tema y lo integras en tu vida de una manera natural y no te cuesta un esfuerzo hacerlo. Entonces, al final, cuando has dominado varios campos en la vida, pues te das cuenta que es todo lo mismo. O sea, y hablando del futuro, ¿dónde te ves, no? Porque yo sé que ahora estás empezando, bueno, llevas ya unos meses con tu marca personal, que quieres enseñar lo que tú has hecho, tu metodología a los demás. ¿Dónde te ves de aquí a un año? ¿Cuál es tu propósito ahora mismo? ¿Qué quieres conseguir? Mi propósito a día de hoy es darle al mundo lo que yo he aprendido durante estos 7 años, porque al final una de mis frases es que somos lo que hemos echado de menos por el camino. En cierta manera yo he sido un poquito autodidacta, me he buscado la vida, entonces que alguien te pueda aportar todos esos tips o esas pepitas de oro que te hagan mucho más fácil el camino,
creo que es algo que aporta muchísimo valor y que a mí me hubiese gustado tener cuando yo empecé, y creo que estoy centrado ahora en eso, en ya no solo hacer, sino aprender a transmitir, aprender a enseñar lo que ya he hecho, y poder ayudar a las máximas personas posibles, y luego a nivel personal poder acceder, pues como igual que he hecho este hotel, pues poder hacer otras formas de monetizar inmuebles. Me motiva, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de muchos cambios. Al final los inmuebles son la base donde nos relacionamos, donde dormimos, donde comemos, donde follamos, en definitiva. Al final la base siempre es un inmueble, entonces creo que estamos en un momento, a pesar de que se avecina una crisis de oportunidades, donde va a haber una adaptabilidad de los inmuebles, de la forma de entender muchas cosas, y creo que por eso es un gran momento, pues, para tener la mente abierta, para tener alcance y para poder hacer proyectos que me motiven lo suficiente. Al final ahora estoy más en una fase de hacer cosas que me motiven, o sea, que me parezcan lo suficientemente interesantes para destinarle mi tiempo y mi energía. ¿Qué le dirías a una persona que quiere conseguir algo en la vida y no lo ha conseguido y quiere mejorar y de verdad tiene las ganas? Pues te voy a poner una comparación de dos mundillos o dos procesos que yo he vivido, y creo que todos hemos ido al gimnasio por primera vez. Hemos entrado a un gimnasio, hemos visto todas esas máquinas, no sabíamos muy bien por dónde empezar, qué hacer, y todo eso nos daba unas dudas. Nos viene a la cabeza nuestro amigo que se lesionó, la opción del CrossFit. Al final toda esa información es un poco en el contexto en el que estamos, en el tener muchas alternativas, y justamente esas alternativas nos bloquean porque vamos dispersándonos hacia un sitio y hacia otro. Y dentro de que todos hemos ido a ese gimnasio y hemos tenido esa incertidumbre, hay dos tipos de personas. Está la persona que empieza a pensar en todo eso y lo utiliza como para justificar sus excusas y no volver a ir al gimnasio, y luego está el que empieza paso a paso a entender cada máquina, a entender cuál es su proceso, y cuando ya lleva un año controla al 100% el gimnasio, sabe que si quiere hacer piernas tiene que ir a esta máquina, sabe que si quiere perder grasa tiene que hacer más cardio. Entonces al final utiliza la sala de entrenamiento como una herramienta dentro de su día a día, y está el que puso excusas en su día y finalmente pues no está yendo y está pues probando el CrossFit, el boxing, el no sé qué. Entonces al final en el mundo de la inversión es igual, tú vas a escuchar a alguien que hace habitaciones, otro turístico, otro que el momento es ahora, que no es ahora. Al final, si tú quieres tener una excusa para no actuar, vas a mirar todas las excusas que tienes alrededor, pero al final el que marca la diferencia es el que entra a la sala y finalmente termina dominando toda esa sala, y oye, cuando domines la sala ya dices, oye, esto me gusta o no me gusta. Pero las personas tienden un poco a ponerse excusas, ¿no? A ponerse excusas, y eso precisamente es lo que te hace no actuar, en definitiva. En las inversiones ya te digo que pasa igual, tienes dos caminos: o lo haces tú por tu cuenta y te va a costar más hasta que controles todas las máquinas o todas las inversiones, o te buscas un mentor o un entrenador personal, que al final es el mismo símil, para acelerar el proceso y que en cierta manera te quite esas objeciones o esas excusas que hasta ahora han hecho que tú no tomes acción. Entonces, al final la clave es actuar, y si no lo has conseguido hasta ahora, pues lo suyo es que te busques un mentor o que ya haya vivido ese proceso para que te obligue o te ayude, en este caso, a realmente ejecutar esa acción, porque al final los resultados vienen cuando actúas. Si no actúas, la importancia de actuar, ¿eh? No hay otra manera. No hay otra manera. Si te quedas bloqueado en el exceso de información, en todas las alternativas, como se suele decir, parálisis por análisis, por tener muchas alternativas, y al final pasan los años, el tiempo, y sigues estando en el mismo lugar. Y hace falta tener siempre algo, siempre tenemos algo en lo que mejorar, y precisamente el emprender esa acción en la que no eres bueno es lo que te mantiene humilde y hambriento, y le da ese equilibrio entre lo que sabes hacer y lo que deberías aprender a hacer. Y creo que al final el secreto es ese: vivir en un constante aprendizaje, no quedarte solo en lo que sabes y aburrir al mundo y pegarle la chapa de lo que sabes hacer, porque está bien, pero debes de seguir aprendiendo. Y sobre todo compartir tu tiempo con gente que esté haciendo, o sea, compartir con gente el proceso de hacer, no el proceso de no hacer y de las excusas que te estoy dando para no hacerlo, o las penas que te han contado. O sea, seguro que tienes ese amigo que tiene todas las excusas y que te lleva pegando la chapa durante años de que por qué no hace las cosas. Pues tío, mándale este vídeo porque le va a hacer falta, y tú no le escuches. O sea, levántate de la mesa o de la sal de ese grupo ya. Sal de ese grupo ya, porque le va a ayudar a él y te va a ayudar a ti. Al final, los que no quieren actuar, que se junten
junten y los que quieren actuar que se junten Eso también. es, O sea, eso es. Pues nada, Alan, increíble charla, la verdad. Estoy seguro que vais a aprender muchas cosas y nada, yo espero que la siguiente sea en Lisboa o en Miami o en Bali, no donde lo esté dudes, yo. no lo dudes. Bueno, tío, Muchísimas gracias muchas por la gracias. entrevista y nos veremos en la siguiente. Muy bien.